¿Qué le pasa realmente a tu cuerpo si comes solo una vez al día? ¿Y si te dijera que la sensación de hambre que tanto temes podría ser una de las herramientas más poderosas que tiene tu cuerpo para repararse a sí mismo? Durante décadas nos repitieron que había que comer cada pocas horas para mantener el metabolismo activo, que saltarse comidas era perjudicial y que el desayuno era indispensable. Pero, ¿y si gran parte de eso no fuera tan cierto como creíamos? Cada vez más estudios investigan qué ocurre cuando el cuerpo pasa muchas horas sin recibir alimentos, y los resultados son sorprendentes. Desde cambios en la forma en que produces energía, hasta procesos de reparación celular que permanecen apagados mientras comes constantemente. Pero cuidado, comer una sola vez al día no es una solución mágica, ni sirve para todo el mundo. Hoy descubrirás qué sucede realmente dentro de tu organismo, cuáles son sus posibles beneficios, sus riesgos, y quiénes deberían evitar este tipo de alimentación. Lo que ocurre durante las primeras horas puede sorprenderte. Las primeras horas sin comer suelen ser las más difíciles. El estómago comienza a hacer ruido, aparecen pensamientos constantes sobre comida, y muchas personas sienten que les falta energía. Sin embargo, gran parte de esa sensación no es una necesidad urgente de nutrientes. Es una respuesta programada del organismo. Una hormona llamada grelina aumenta en determinados horarios para decirle al cerebro que es momento de comer. Lo curioso es que esos picos suelen desaparecer aunque no hayas ingerido alimentos. Es decir, muchas veces el hambre llega y también se va. Cuando el cuerpo comprende que la comida no llegará de inmediato, empieza a adaptarse. En lugar de entrar en pánico, activa mecanismos de supervivencia que han acompañado a la especie humana durante miles de años. Nuestros antepasados no tenían acceso permanente a la comida. Pasaban largas horas e incluso días buscando alimento. Si el cuerpo respondiera apagándose cada vez que faltara comida, probablemente la humanidad nunca habría sobrevivido. Por eso ocurre algo inesperado. En muchas personas aumenta el estado de alerta. La mente comienza a sentirse más despierta y concentrada. Evolutivamente tenía todo el sentido. Cuando había hambre, era necesario pensar con mayor claridad para encontrar alimento, no quedarse sin fuerzas. Es una estrategia biológica que todavía sigue presente. Otro aspecto interesante es que muchas veces no comemos porque realmente lo necesitemos, sino porque estamos acostumbrados. Desayunamos porque el reloj marca cierta hora. Almorzamos porque todos almuerzan. Picamos algo porque estamos aburridos, estresados o simplemente porque vemos comida cerca. Con el tiempo dejamos de distinguir el hambre fisiológica del simple deseo de comer. Al reducir la frecuencia de las comidas, muchas personas empiezan a notar esa diferencia. Después de algunos días de ayuno intermitente, la grelina suele estabilizarse, y resulta mucho más fácil reconocer cuándo el cuerpo realmente necesita energía y cuándo solo está respondiendo a un hábito o una emoción. Esto también cambia la relación con la comida. En lugar de pensar constantemente en el próximo snack, muchas personas describen una sensación de mayor tranquilidad mental. La comida deja de ser un estímulo permanente y vuelve a ocupar el lugar que siempre tuvo, una herramienta para nutrir el cuerpo. Mientras todo esto ocurre, también empiezan cambios importantes en el metabolismo. Durante las primeras horas sin comer, el organismo utiliza la glucosa almacenada en el hígado para mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Es un sistema de respaldo diseñado para que pueda seguir funcionando normalmente. Pero cuando esas reservas comienzan a disminuir, el cuerpo necesita encontrar otra fuente de energía. Y ahí aparece uno de los cambios metabólicos más importantes. Comienza a utilizar la grasa almacenada. Este proceso recibe el nombre de flexibilidad metabólica. En pocas palabras, significa que tu organismo recupera la capacidad de cambiar de combustible según lo necesite. En la actualidad, muchas personas pasan prácticamente todo el día consumiendo alimentos. El resultado es que el cuerpo rara vez necesita recurrir a las reservas de grasa. Cuando prolongas el tiempo entre comidas, le das la oportunidad de volver a hacerlo. No porque estés muriéndote de hambre, sino porque, por primera vez en muchas horas, no está entrando energía desde el exterior. Al mismo tiempo, ocurre otro cambio silencioso. Los niveles de insulina empiezan a disminuir. Esta hormona tiene una función esencial: ayudar a que la glucosa entre en las células después de comer. Pero cuando permanece elevada durante gran parte del día, debido al consumo constante de alimentos, el organismo puede volverse menos sensible a su efecto. Eso obliga al cuerpo a producir cada vez más insulina para conseguir el mismo resultado. Diversas investigaciones sugieren que los periodos prolongados sin ingerir alimentos pueden mejorar esa sensibilidad en muchas personas, favoreciendo un mejor control de la glucosa y reduciendo algunos marcadores relacionados con la inflamación. Por supuesto, esto no significa que el ayuno cure enfermedades ni que sustituya un tratamiento médico. Simplemente muestra cómo el cuerpo responde cuando deja de estar procesando comida de manera constante.
Sin embargo, esta adaptación no ocurre de un día para otro. Durante los primeros días es normal sentir cansancio, irritabilidad o incluso una leve sensación de mareo mientras el organismo aprende a cambiar su fuente principal de energía. Es una etapa de transición. Una vez superada, muchas personas afirman sentir una energía mucho más estable durante el día, sin los clásicos picos y caídas que suelen aparecer después de comidas muy abundantes o ricas en azúcares. Y eso es solo el comienzo. Porque cuando el cuerpo permanece más tiempo utilizando grasa como combustible, empiezan a activarse mecanismos todavía más fascinantes que podrían influir en la salud del cerebro, el envejecimiento celular y la capacidad natural de reparación del organismo. Cuando el organismo pasa muchas horas utilizando grasa como combustible, el hígado comienza a producir unas moléculas llamadas cetonas. Aunque muchas personas las asocian únicamente con las dietas cetogénicas, las cetonas son un combustible completamente natural que el cuerpo fabrica cuando la glucosa disponible disminuye. Y lo más interesante es que el cerebro puede utilizarlas de forma muy eficiente. Por eso, muchas personas que practican ayuno intermitente describen una sensación de mayor concentración, menos fatiga mental y una energía más estable durante el día. No significa que de repente tu cerebro funcione como una supercomputadora, pero sí existen investigaciones que sugieren que este cambio metabólico podría favorecer la claridad mental en determinadas personas. Algunos estudios también están explorando si este estado metabólico podría ayudar a proteger la salud cerebral durante el envejecimiento. Sin embargo, todavía se necesita más evidencia para confirmar hasta qué punto estos beneficios se traducen en efectos clínicos importantes. Pero probablemente, el proceso más famoso relacionado con el ayuno sea uno del que cada vez se habla más: la autofagia. Aproximadamente entre las 16 y las 24 horas de ayuno, dependiendo de cada persona, el organismo puede comenzar a aumentar este mecanismo natural de limpieza celular. La autofagia consiste, literalmente, en que las células identifican componentes viejos o dañados, los descomponen y reutilizan parte de ese material para fabricar estructuras nuevas. Es algo parecido a realizar una limpieza profunda dentro de cada célula. No es un invento moderno. Es un mecanismo que existe desde hace millones de años y que fue estudiado en profundidad por el científico japonés Yoshinori Ohsumi, ganador del Premio Nobel de Medicina en 2016 por sus investigaciones sobre este proceso. Eso no significa que hacer un día de ayuno vaya a rejuvenecer tu cuerpo de forma milagrosa, pero sí demuestra que el organismo posee sofisticados sistemas internos de reparación que funcionan continuamente y que parecen verse favorecidos durante ciertos periodos sin ingerir alimentos. Además del cuerpo, también cambia la mente. Vivimos rodeados de estímulos: publicidad de comida, aplicaciones de delivery, snacks disponibles las 24 horas. Comer dejó de ser únicamente una necesidad biológica para convertirse muchas veces en una respuesta al aburrimiento, la ansiedad o el estrés. Cuando practicas periodos de ayuno de manera responsable, ocurre algo curioso. Aprendes que no todas las ganas de comer son hambre verdadera. Empiezas a identificar emociones que antes intentabas resolver abriendo la heladera, y poco a poco recuperas una sensación de control que muchas personas creían haber perdido. Incluso algunos estudios sugieren que el ayuno puede aumentar la producción del BDNF, una proteína relacionada con la formación de nuevas conexiones neuronales y la plasticidad cerebral. Aunque todavía queda mucho por investigar, los resultados iniciales son prometedores y ayudan a explicar por qué algunas personas describen una mayor sensación de claridad mental después de adaptarse al ayuno. Ahora bien, aquí aparece la parte que muchas veces se omite en Internet: comer una sola vez al día. No es adecuado para todo el mundo. Algunas personas pueden experimentar fatiga intensa, mareos, presión arterial baja o dificultades para cubrir todas sus necesidades nutricionales en una única comida. Quienes realizan entrenamientos muy intensos o buscan aumentar masa muscular pueden tener más dificultades para consumir suficiente proteína y calorías en una sola ingesta. Las personas con diabetes, ciertos trastornos hormonales, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de edad y quienes tienen antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, deberían consultar con un profesional antes de intentar un protocolo de ayuno prolongado. También es importante recordar que comer una sola vez al día no sirve de mucho si esa única comida está formada principalmente por alimentos ultraprocesados. El ayuno no compensa una mala alimentación. La calidad de los alimentos sigue siendo uno de los factores más importantes para mantener una buena salud. Entonces, ¿vale la pena comer solo una vez al día? La respuesta depende completamente de cada persona. Para algunos puede representar una estrategia útil para reducir la ingesta calórica, mejorar el control del apetito o facilitar ciertos objetivos metabólicos.
Para otros puede resultar incómodo, difícil de mantener o incluso contraproducente. No existe una única forma correcta de alimentarse. Lo importante es encontrar un patrón que puedas mantener durante años, que cubra todas tus necesidades nutricionales y que se adapte a tu estilo de vida. Porque la mejor dieta nunca será la más extrema. Será la que puedas sostener sin sacrificar tu salud física, mental y social. Quizás la mayor enseñanza del ayuno no sea aprender a pasar hambre, sino descubrir que nuestro cuerpo posee una capacidad de adaptación mucho mayor de la que imaginamos. Durante millones de años, evolucionó sobreviviendo a épocas de abundancia y de escasez. Por eso puede alternar entre utilizar glucosa y grasa como combustible, activar mecanismos de reparación celular y adaptarse a distintos escenarios. Eso no significa que debamos vivir en ayuno permanente. Significa que nuestro organismo fue diseñado para ser flexible, y esa flexibilidad es una de sus mayores fortalezas. Si alguna vez decides probar una estrategia como esta, hazlo de forma gradual, escuchando las señales de tu cuerpo y priorizando siempre una alimentación completa y equilibrada. Al final, la verdadera salud no consiste en seguir modas ni en buscar soluciones milagrosas. Consiste en comprender cómo funciona tu organismo para tomar mejores decisiones cada día. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que podrías comer una sola vez al día durante una semana? ¿O piensas que este tipo de alimentación no es para ti? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu experiencia y conocer tu punto de vista. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo la ciencia detrás de la nutrición, el metabolismo y el envejecimiento saludable, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.